versos 14 al 30. Mateo 25, 14 al 30. Muy bien. Es una parábola muy conocida. La parábola de los talentos. Es muy conocida. Y el día de hoy, hermanos, quisiera de verdad hacer un desafío a la iglesia. Porque de la misma manera que el Señor de la parábola entregó recursos a sus siervos, Dios nos ha dado recursos a nosotros, y no solo estoy hablando de recursos financieros, ¿verdad? Estoy hablando de algo mucho más grande. Dios nos ha dado recursos que debemos cuidar, administrar, que debemos invertir, porque un día Él va a regresar. Con esto en la mente, hermanos, quisiera animar a algunos de ustedes que por alguna razón han visto el servicio como esto no es para mí. Está bien que sirva el pastor, que sirvan los diáconos, ya tenemos líderes, pero yo no, ¿verdad? Y eso es una perspectiva muy limitada de la vida cristiana. Más bien quisiera hablar a todos y de manera muy particular, pues hacer un llamamiento a ustedes, hermanos, que por alguna razón no se ven a sí mismos como siervos. Y las razones son muchas. Quizás como, bueno, es que yo lo que hago ni siquiera se nota. O yo no sé hacer mucho, hablando de cantidad. O no tengo tiempo, ¿verdad? Y entonces siempre estamos, o si yo hiciera lo que él o ella hacen, no, yo sí lo haría. Y lo haría mejor, ¿verdad? Entonces hemos adoptado muchas veces la actitud de uno de estos siervos. Y yo quisiera, hermanos, de verdad animarles a salir de esa zona de confort. Hay mucho que hacer en la obra del Señor, no solo aquí, porque cuando hablamos de servicio, creo yo que a lo largo de estos meses, los pastores hemos puntualizado que el servicio no se restringe dentro de nuestras cuatro paredes. Que el servicio, y hoy como lo vamos a estudiar, lo que Dios nos ha dado, tiene más que ver con lo que hacemos fuera que con lo que hacemos aquí adentro. Así que vamos a hablar entonces de la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, una mayordomía fiel. Dice así: porque el reino de los cielos, 25:14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En el contexto del Nuevo Testamento, un hombre de esta naturaleza, un hombre hacendado, un hombre rico, generalmente tenía a un siervo por encima de todos los demás siervos, al que se le denominaba mayordomo. El mayordomo, ¿verdad?, según la definición, dice que es el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o hacienda. Todavía los que tienen haciendas todavía usan, ¿verdad?, se apoyan de este tipo de personas que se encarga de administrarles. Hoy diríamos que es una persona que se encarga de hacer la administración, por ejemplo, de una empresa. Es la persona, es empleado, pero tiene una responsabilidad mucho más amplia que los demás. Eso era muy común en los tiempos del Nuevo Testamento. Un hacendado tenía a alguien de mucha confianza y lo ponía sobre otros siervos. Pero es muy interesante que la definición de diccionario usa las siguientes palabras: atención, cuidado, administración, servicio y suplente. O sea, es alguien que va a cuidar, es alguien que va a servir, hace un servicio, es alguien que cuida los recursos. Y en otra parábola se esperaría, la enseñanza del Señor se esperaría que también cuidara de sus consiervos, que no abusara, que fuera cuidadoso, que fuera atento. Pero además ese mayordomo la hacía de suplente en la ausencia de su amo. Así que en ese sentido, estos tres hombres, los siervos que reciben aquí muy concretamente recursos, tienen que hacer esta función. Son siervos, ¿verdad?, llamados a hacer un buen uso de los recursos que Dios les ha dado.
La parábola, hermanos, es muy sencilla de entender, no tiene una teología como muy compleja, tiene 3 elementos muy sencillos que si usted se sienta con un niño, ¿verdad? Y lo leen juntos y le pregunta qué entendió, el asunto está muy claro. Lo que viene de esa enseñanza, ahí está lo interesante. 3 elementos muy sencillos. Dice, a uno, verso 15, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Hay una responsabilidad, la primera. Un hombre con recursos financieros llama a 3 de sus siervos, entregándoles cantidades diferentes a cada uno. Algunos comentaristas dicen que 5 talentos, dependiendo la época en que se haga el cálculo, pero algunos han dicho que 5 talentos podría equivaler al salario de 75 años. Imagínense la cantidad que recibió este hombre. Pero los 3 recibieron, y ya quiero llamar su atención en esta frase: cada uno conforme a su capacidad. Y eso entonces va quitando celos, hace un lado, ¿verdad? Seguramente eran hombres que ya este amo conocía de tiempo. No le va a dejar sus ahorros a alguien, ¿verdad? Que apenas está conociendo solo porque se ve buena onda. No, si esto es, por ejemplo, en este cálculo de este comentarista que dice que 5 talentos podría equivaler al salario de 75 años, bueno, cada uno con su salario, échele lápiz, ¿verdad? La pregunta es, si usted tuviera ese dinero y se lo tuviera que confiar a alguien, ¿a quién se lo confiaría? No, pues no se lo confiaría a alguien que llega mañana, ¿verdad? Y le dice, mire, estoy buscando trabajo. No, no se lo va a dar a él. Tiene que ser alguien de confianza. Número 2, el amo conocía a sus siervos. O sea, él sabía sus habilidades, él conocía la capacidad administrativa que ellos tenían. Seguramente en otros momentos ya habían hecho algo parecido y se dio cuenta que a este, no hombre, este le doy y lo reproduce, lo multiplica. ¿Quién sabe cómo le hace? ¿Verdad? Quizás el que recibió 1, bueno, pues tenía una capacidad diferente, pero dice la Biblia que a cada uno conforme a su capacidad le fue dado. Y número 2, el resultado. Los siervos tenían la responsabilidad de invertir y generar ganancia para su amo, no para ellos. Es bien interesante, ganancia para su amo. Sin embargo, solo 2 actuaron como inversionistas, mientras el tercero decidió no arriesgar el recurso. Y número 3, el otro elemento de la parábola, es la evaluación. Cada siervo rindió cuentas al regreso del amo. Los 2 con mentalidad financiera recibieron recompensa. El tercero, que actuó movido por sus temores, sufrió una terrible pérdida. Esos son los elementos de esta parábola, muy sencillo, ¿verdad? Viene una comisión, viene un tiempo en el que ellos tienen que generar ganancia, y número 3, viene el tiempo de la rendición de cuenta y la recompensa. Eso es todo, es muy sencilla la parábola. Versos 16 y 17, lo vamos a leer todos juntos, por favor. Dice así: y el que había recibido hasta ahí, ¿verdad? 16 y 17. Solo 2 actuaron con mentalidad financiera. Dijeron, no hombre, hay que arriesgar, ¿verdad? Hay que administrar, hay que hacer esto. Y claro, ellos sabían que podía haber pérdida, porque en toda inversión, yo no soy financiero, pero estoy seguro que en toda inversión hay riesgo de pérdida. Pero ¿sabe quién sabía también de los riesgos de eso? El amo. El amo, y a pesar de que él sabía de los riesgos de una inversión,
se los repartió a 3 de sus siervos. Así que el primer preocupado o el primer interesado en las ganancias o en las pérdidas era el amo, más que los siervos. Así que 2 de ellos hicieron lo que tenían que hacer, nada más. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, nada más. Eso es, ¿qué tienen que hacer? Ir y generar ganancia, eso es todo, no más, invertirlos, arriesgarse. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Es una habilidad, ¿verdad?, para hacer negocios. O sea, era un hombre pensante, era un siervo que él estaba pensando en su amo, ¿verdad? Cuando mi amo venga, le voy a dar sus recursos, ¿verdad? El otro, asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Y obviamente, ¿verdad?, vamos a leer el 18 porque veo que ya estaban calientitos con el 18. Vamos a leer todos juntos el 18. Dice así: pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Así que ya sabemos entonces, talentos, no está hablando de habilidades, era un recurso económico muy concreto, cantidades diferentes. Y vuelvo a repetir, no pasemos por alto esta expresión que dice cada uno conforme a su capacidad. Eso nos va a evitar dolores, hermanos. Eso nos va a evitar frustraciones en nuestra vida cristiana. Eso nos va a evitar disgustos. Eso nos va a evitar a nosotros muchas cosas si tenemos presente esto. Cada uno recibió conforme a su capacidad. ¿Qué fue lo que hizo el tercero, hermanos? Porque todos hicieron algo. Los 3 hicieron algo. 2 invirtieron y el otro también hizo algo. Esto es lo que él hizo. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué dice? Tuve miedo y fui. Lo mismo que el otro, fueron e invirtieron. Pero este tuvo miedo y también fue en dirección contraria, pero avanzó. Los 3 trabajaron. 2 lo invirtieron, pero este ¿sabe dónde trabajó? En la tierra. Tuvo que hacer un hoyo, ¿verdad? Tuvo que cavar. Así que también trabajó, hermanos. Porque a veces podemos pensar como que este tercer siervo no hizo nada. No, sí hizo algo. También se movió, aquí recibió el recurso, movido por sus temores, también se accionó, tuvo que conseguir ahí una pala, ¿verdad? Cavar, esconder el recurso, volverlo a tapar y listo, sí hizo algo. Y lo que hizo tuvo consecuencias, como lo vamos a ver en un momento. Pero quería llamar su atención a esto: te conocía. Lo que sabemos de Dios determina nuestros sentimientos y nuestras acciones. Señor, te conocía. Así que aquí hay una pregunta para ustedes, hermanos, que por alguna razón, lo voy a decir como lo dice el hermano Rafael, que por alguna razón piensan que Dios los salvó solo para venir el domingo, echarse una pestañita y regresar a casa. Algunos piensan que Dios los salvó por eso, ¿verdad? Para venir el domingo, amén, ya, vámonos, ¿verdad? Estoy hablando a ellos. Si hubiera alguno, ¿verdad?, si hubiera alguno que está como, no, yo no, o sea, mi deber solo es ir, sentarme y regresar a casa. Lo que sabes de Dios determina lo que sientes. Amargura, rencor, ira, se determina por lo que tú sabes de Dios. Lo que haces se determina por lo que sabes de Dios. Este hombre dijo: Señor, yo te conocía, pero el conocimiento que él tenía de su amo le produjo miedo. Aquí hay una buena pregunta: ¿qué produce lo que tú sabes de Dios? ¿Qué produce en tu corazón? ¿Gratitud?
temor. Porque lo que hay en el corazón va a producir acciones, no se queda ahí, hermanos. Una persona agradecida con Dios va a actuar en razón de esa gratitud. Una persona que tiene miedo va a actuar en razón de ese miedo. Fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Sabe qué quiere decir esta frase? La frase, aquí tienes lo que es tuyo, se utilizaba en las transacciones judías para decir, desde ahora ya no soy responsable de esto. O sea, el tercer siervo, al igual que los otros dos, cuando llegó el amo, ellos fueron, retiraron el recurso, retiraron la ganancia y se la trajeron a su amo. ¿Sabe qué hizo el tercer siervo? También fue, también avanzó y también tenía algo que ofrecer. Así que fue, otra vez, volvió a trabajar, sacar el recurso y también lo trajo. Pero dos actitudes diferentes. Los primeros dos lo trajeron en obediencia y lo trajeron como, aquí está, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo el otro? Aquí está lo que es tuyo. Ya no quiero tener nada que ver contigo. Esa fue la actitud del siervo. Esta fue la actitud del tercer siervo. Desde ahora, aquí está tu dinero. Ya no tengo que estar ahí desvelándome porque tengo un recurso que no es mío. Aquí está tu dinero. No quiero saber nada de ti. El miedo pronto se convirtió en indiferencia. O sea, los primeros días, aquel se llenó de terror y dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Ya sé, y fue y acabó. Pero después de unos días, así como, no es mío, no es mi dinero, tampoco le estoy robando, solo que no se lo puse a trabajar, pero más bien hasta le estoy guardando su dinerito a mi amo, no vaya a ser que venga por ahí, ¿verdad? Un asunto financiero y termine en pérdida. Seguramente él se autoanalizó y llegó a conclusiones como, se lo guardo y de esa manera no le robo. No lo hago ganar, pero tampoco lo hago perder. O sea, no soy tan malo, pues, o sea, ¿verdad? Más bien pobrecitos estos que se están arriesgando, si al rato pierden los 5 talentos que les dieron, por lo menos yo tengo lo que él me dio y se lo voy a regresar. El miedo pronto se convirtió en indiferencia. Dios, sí, Dios me bendice, Dios me ama, pero servirle, no, eso es para los que tienen tiempo. Yo soy de una agenda ocupada, pastor. Mi día el lunes comienza a 6 de la mañana y mi semana termina el sábado 8, 9 de la noche. ¿Dónde cree que voy a servir? ¿Verdad? Solo tengo tiempo para venir a la iglesia y aprovecho para dormir, ¿verdad? Así que compréndame, pastor, yo estoy ocupado. ¿Usted por qué? Pues, claro, pues a eso se dedica. Y suena muy espiritual. Pero los 2 siervos y el tercer siervo fueron recompensados. Esta fue la recompensa de los 2 inversionistas. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, el tercer siervo también fue recompensado. ¿Recuerdan? Él también accionó, él también hizo algo. Así que el amo no iba a pasar por alto sus acciones. Esto es muy importante, hermanos. O sea, no solo los que hicieron, los que obedecieron recibieron recompensa. Toda acción recibe recompensa. El tercer siervo también se esforzó, ¿o no? Por lo menos cavó un hoyo, ¿verdad? Tuvo que conseguir una pala. Su esfuerzo tuvo recompensa. Así que todos hacemos algo. Nadie se queda estático. Los 2 primeros, bien, buen siervo y fiel. El tercer siervo, esa fue su recompensa. Esto es lo que escuchó. Siervo malo y negligente. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Sí, también fue recompensado.
también recibió lo que merecía sus acciones. Así que vuelvo a decir, el amo tenía recompensa para todos, para los inversionistas y para este hombre al que el amo le llama siervo malo y negligente. Porque aunque delante de sus ojos él no le estaba robando al amo, por el contrario, le estaba cuidando sus intereses, a los ojos del amo es maldad y negligencia, porque la razón por la cual le fueron dados los recursos era para que él generara ganancia, que los invirtiera, que se arriesgara, que fuera, que negociara con ellos. Entonces no se trata de lo que el siervo quería hacer con el recurso, se trataba de la razón por la cual el amo le dio los recursos. Y eso cambia todo, hermanos, la perspectiva de esta parábola. La razón por la cual se dieron los recursos es para moverlos, es para generar ganancia. Lo relevante de esta parábola no es la cantidad que les dieron, porque la Biblia dice que cada uno recibió de acuerdo con su capacidad. Así que al que le dieron 1 es lo que podía mover, y al que le dieron 5 tenía esa capacidad administrativa, y al que le dieron 2 tenía. Hermanos, eso es un alivio para mí. Eso debe ser un descanso, porque qué frustrante sería que yo me esté comparando con otros siervos. O decir, bueno, es que si me hubieran dado los 5 de ese, no hombre, yo sí lo hubiera podido hacer, pero pues ahí tenía su 1, un talento, ¿verdad? O como que el de 5 diga, no, es que es mucho trabajo, mejor me hubieran dado 1 y así no soy tan responsable de esto. No, hermanos, aquí ya no viene la competencia entre los siervos, porque a cada uno se le dio de acuerdo a su capacidad. Y número 2, a cada uno se le pidió cuentas de acuerdo a la cantidad que se le había dado. Es decir, cuando llegó el de 5, el amo no estaba esperando 25. Señor, me diste 5 y aquí hay otros 5. Y no le dijo, ¿cómo? Son los 5, o sea, no. El amo le dijo, bien, buen siervo, fiel, ¿verdad? Lograste duplicar mi ganancia. Ahora te voy a hacer partícipe de esa ganancia. El que llevó 2, le dijo, me diste 2, y aquí están 2, o sea, 4. No le dijo, ¿cómo? O sea, el otro me dio 5 y tú solo 2. No, lo mismo, bien, buen siervo, fiel, ¿verdad? Velaste por mis intereses, te hago partícipe de las ganancias. ¿Qué esperaba el amo del tercer siervo? ¿Qué esperaba, hermanos? 1. O sea, le dijo, Señor, me diste 1, te traigo 1. 2. Excelente, bien, buen siervo y fiel. Lo que pasa, hermanos, que nosotros pensamos, nos medimos, nos comparamos y entonces no accionamos. ¿Qué significa esta parábola? De eso se trata la parábola. Ahora vamos a ver un poco el significado. ¿Quiénes estaban en la mente de Jesús? Cuando él pronunció esa parábola, Jesús nunca dijo algo sin tener a alguien en la mente. Siempre que él dijo algo, estaba pensando en alguien, en un grupo, en 2 o 3, en 10, en una multitud. ¿Quiénes estaban en la mente de Jesús? Número 2, ¿a quiénes representaba el siervo inútil y negligente? Bueno, su público era judío. Él estaba hablando a un público judío. ¿Quiénes eran estos siervos inútiles y negligentes? Usando las frases de esta parábola. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, por favor. Voy a empezar a leer en el capítulo 2, verso 17.
Y luego quiero que preste su atención en Romanos capítulo 3, verso 2. Voy a empezar desde el capítulo 2, verso 17. Romanos, dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y nos vamos hasta el capítulo 3, verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El apóstol Pablo dice: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios a los judíos. ¿A quiénes representa estos siervos? La palabra de Dios que ellos poseían y guardaban celosamente, les había sido confiada para que negociaran con ella, llevándola a todas las naciones, y no para que la escondieran en un pañuelo como hizo el siervo de la mina. Los judíos habían recibido de Dios un privilegio que ninguna otra nación tenía. Pero la razón por la cual Dios les había dado la palabra, la ley, era para que ellos fueran transformados, y en esa transformación entonces ellos llevaran el evangelio, lo expandieran y de esa manera generar intereses sobre lo que Dios les había concedido. Eso es sencillamente. Sin embargo, ¿qué pasó con ellos, hermanos? Los judíos entraron en una dinámica de nación privilegiada. Incluso comenzaron a mirar a los samaritanos, sus parientes, con desprecio. Ellos se miraron con un privilegio como: no, esto es nuestro, nadie me lo va a quitar. Es un privilegio que se nos ha sido dado. Ellos comenzaron a autoconfiar en su propia piedad. Eran muy meticulosos en el diezmo. Ellos en ese tiempo diezmaban la menta, el eneldo y el comino, sin falta, hermanos. Eran rigurosos, seguros de que habían obedecido la ley de Moisés desde su juventud. ¿Recuerdan esa conversación de Jesús con el joven rico? ¿Recuerdan la respuesta del joven rico a Jesús? Le dijo: todo eso yo lo he cumplido desde mi juventud. Oh, ¡qué osadía! Estar ante Jesús y decirle: todo eso, maestro, que tú me estás diciendo a mí, ponme check, ¿verdad? Porque todo eso, no, hombre, desde que soy niño yo cumplo la ley. O sea, elévame el estándar, ¿verdad? A mí pónmela un poquito más arriba, maestro, porque todo eso yo ya lo he cumplido. Los líderes religiosos se habían convertido en religiosos elitistas. Sus talentos no favorecían absolutamente a nadie más que a ellos. Su religión no servía para los pobres, para los marginados, para los publicanos y para los que ellos llegaron a denominar pecadores. No servía. ¿Sabe qué estaban haciendo con el talento que Dios les había dado? Lo escondieron y dijeron: esto es nuestro, cuidémoslo, que nadie más lo tenga. Y cuidadito que alguien vaya a querer entrar a nuestro grupo de fariseos, porque no viene de una familia así como que digamos que va apuntando para fariseo. No, eso es del pueblo, ¿verdad? El tercer siervo representaba al pueblo judío. Recibieron la palabra con un solo propósito: ser luz a las naciones.
¿Y sabe qué hicieron? Se la quedaron, se la guardaron. Bueno, sí hicieron algo también, ¿verdad? Le añadieron por lo menos 630 mandamientos a la ley del Señor. ¿Y sabe dónde cuidaban? ¿Dónde ponían su lupa? En los 630 que ellos le añadieron y no a lo que decía la ley de Moisés. Qué terrible. Y ahí sí, cuidadoso. ¿Recuerdan las muchas discusiones que tuvieron con Jesús? Tus discípulos no se lavan la mano antes de comer, porque eso estaba en la ley, una ley que ellos pusieron ahí, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús fue duro con ellos, fue severo con ellos, con los líderes, y les llamó sepulcros blanqueados, hipócritas. A ese nivel. Esta es la conversación. Siervo malo y negligente, ¿verdad? Pero ahora avancemos un poco más y ahora aterricémoslo. Ok, ya vimos los elementos de la parábola, a quiénes apuntaba la parábola, pero ahora traigámoslo a nuestra realidad. La parábola de los talentos y la iglesia. Y nosotros, y yo, y tú, ¿verdad? Por eso puse eso ahí, porque luego cuando ponemos, y la iglesia como, bueno, en general nadie la toma, pero hoy sí, dije, no, hoy sí quiero repartir, ¿verdad? Con mucho gusto y con mucho amor. Entonces, la parábola de los talentos, y tú, y yo, ¿ok? Segunda a los Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora el apóstol Pablo dice que a nosotros los cristianos nos ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación. Y Pablo dice que ahora los cristianos somos embajadores, es decir, tenemos una función, ¿verdad? Tenemos una función. Yo tuve esa bendición de conocer muy de cerca a una embajadora. Y la verdad, hermanos, es interesante ese tipo de personajes así, capacitados, ¿verdad? Conocen muy bien, tienen que conocer su país, hablan de su país como el mejor país del mundo. Yo recuerdo cuando conocí a esta persona, una persona impecable en su persona, ¿verdad? Porque representa a su país. Bueno, ahora el apóstol Pablo dice, así que somos embajadores. Pero ¿sabe que Él no nos ha llamado a una función sin antes darnos los recursos? De la misma manera que el amo llamó a sus siervos y les dio el recurso y les dijo, ahora vayan con ese recurso, inviértanlo. ¿Se imagina un amo que le hubiera dicho a sus siervos, miren, necesito ganancia, búsquenle, a ver cómo le hacen, pero necesito ganancia? No, cuando el apóstol Pablo dice que somos embajadores, él también dice lo siguiente, en 1 Corintios 12, 4 al 7, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, de actividades, de energemas, dice el griego. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces Dios nos pone una función y nos capacita, nos da los recursos para esa función. Dios no está esperando que nosotros salgamos a predicar el evangelio y no dar los recursos y no dar los dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay muchísimos ministerios, hermanos, hay mucho que hacer en la obra del Señor. Algunos trabajan con inmigrantes, otros, ¿verdad? Gracias a Dios por Antus. No sé el inicio de ese ministerio, pero gracias a Dios porque hay personas que cargan su corazón por estas mujeres que han sido violentadas. Pero hay quienes trabajan, que tienen un corazón para los niños huérfanos, ¿verdad? Hay ministerios así.
no están pensando en los que están presos, en los pobres, no están pensando en las viudas, no están pensando en la alabanza. Ellos tienen su corazón entre los huérfanos y ahí van y se desgastan. Hay otros que cargan su corazón por los leprosos. Hay diversidad de operaciones. Hay diversidad de ministerios, de dones. Y cada creyente ha recibido del Señor. De la misma manera que estos siervos de la parábola, uno recibió otro recibió 2, otro recibió 5. Cada creyente del Señor hemos recibido porciones de su riqueza espiritual para poder ser fieles testigos donde Él nos ha puesto. Y sabe que el Señor siempre ha pensado en la multiplicación, siempre. No en la suma, sino en exponenciar sus recursos, siempre. Así que hermanos, imagínense que entráramos en una competencia ministerial, ¿verdad? Porque yo quiero predicar como A o quiero predicar como B. O que yo quiero enseñar como A o quiero enseñar como B. Y que yo entrara, ¿verdad? Ay, Señor, si tú me dieras el don, ¿verdad? De un Billy Graham, de un Enoch Gutiérrez. No, hombre, de Getsemaní estaría a reventar si tú me dieras esos dones. No, tal vez a mí solo me vieron bueno para uno y me dieron uno y ya, se acabó, hermanos. Al que le dieron 2, no puede estar anhelando al que tiene 5. Debe operar con su 1, con sus 2 o con sus 5. Y mire esto, Dios siempre ha esperado que lo que Él pone en tierra abunde. Génesis 12. Con Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De uno, Dios sabe que puede hacer multitudes, con uno. Con la obediencia de uno. ¿Y cómo era ese uno? ¿Cómo era Abraham, hermanos? No era un pagano, era un miedoso, era un falto de fe. Ese era Abraham. Pero mire lo que Dios estaba viendo con ese pagano, con ese falto de fe, con ese miedoso. Dijo, en ti serán benditas todas las... Si tan solo me obedeces y te activas, todas las familias de la tierra van a recibir bendición. Los 12, Juan 17:20, ¿recuerdan? Se le ha llamado la oración sacerdotal de Jesús, cuando Jesús está orando y trae a su mente a los discípulos y les dice, no solo te ruego por estos, por sus discípulos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sabe cómo eran estos personajes? Egoístas, interesados. Señor, nosotros lo dejamos todo, ¿qué nos vas a dar? Miedosos. Sí, cuando apresaron a Jesús salieron huyendo, hermanos. Ninguno estuvo al pie de la cruz salvo Juan. El día de la resurrección, ¿dónde estaban aquel día? Escondidos. En Hechos capítulo 10, un apóstol Pedro, en el tiempo de la oración le sobrevino un éxtasis y la voz le dijo, Pedro, mata y come. Y él, aferrado a sus tradiciones, dijo, no, Señor, porque nunca he comido cosa inmunda. ¿Cómo tú me estás pidiendo que haga esto? Bueno, esos eran los apóstoles, que llegaron a ser transformados. Pero el Señor Jesús sabía que si esos personajes así acobardados, miedosos, egoístas, accionaban y obedecían, el Señor se anticipó y dijo, Señor, yo te pido que bendigas a los que han de creer en mí por la obediencia de estos. Y luego el Señor Jesús, ¿verdad?, con sus apóstoles, ¿verdad? Aquí ya había un grupo de 120 hermanos.
antes de su ascensión, les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que note esto. De uno, Dios siempre vio multitudes. De un grupito de 12, Dios vio multitudes. Y de un grupo de 120 hermanos, Dios siempre vio multitudes. Porque Él espera que lo que ha dado a sus siervos vayamos y comencemos, ¿verdad?, a generar ganancia para su reino. Y de la misma manera que los 3 siervos de la parábola, de la misma manera, un día Él regresará, hermanos. Él volverá. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. ¿Recuerda el siervo malo y negligente? También fue recompensado, ¿verdad? Así que, hermanos, déjenme decirles una cosa. Cuando yo digo, cuando la Biblia dice que cada uno será recompensado, incluso los que creen que su ministerio es venir el domingo a la iglesia, echarse un coyotito y regresar a casa, incluso serán recompensados. Claro que habrá recompensa para ellos también. Y también habrá una recompensa para los siervos que se esfuerzan, que bueno, no necesariamente hacen algo así visible, importante, diríamos, ante los ojos de los demás. Yo decía en el primer culto que muchas veces cuando vamos a agradecerle a alguien solo le pedimos que se ponga de pie y le damos aplauso y eso es todo. No, pero eso no va a ser eso no va a ser en su venida. Esa no es la recompensa que Él está hablando. Él no va a decir: todos pónganse de pie, les voy a dar un fuerte aplauso. No, Él tiene recompensas, incluso para el que fue y escondió su talento. Para ese que los lunes estaba: ojalá nadie se entere que soy cristiano. Sí, también va a tener su recompensa. Para ese que dijo: pues hay cada quien, también tendrá su recompensa. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y estaba pensando, hermanos, en ese cada uno, ahí estarán los grandes héroes de la fe, que dieron su vida por causa del evangelio. Pero ¿sabe? Ahí estará la viuda que dio una monedita, pero ante los ojos de Jesús no pasó desapercibido. Quizá fue la única acción que vio Jesús, pero la vio. Ahí estarán los misioneros, ahí estarán los apóstoles, que ese fue como el privilegio, ¿verdad?, del que recibió 5. Ahí estarán los maestros de escuela dominical, que a propósito hacen una labor invisible ante los ojos de la iglesia. Ahí estarán los que aconsejan, porque no lo hacen aquí en público. Ahí estarán los que disipulan, que nadie los mira, pero ahí estarán. Y cada uno será recompensado según sea su obra. Y finalmente, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea. No dice el que le trabajó y le macheteó, a ese sí. Dice: y la obra de cada uno, cual sea. Así haya sido, hermano, esforzarse por miedo, cavar en la tierra, esconder el talento y ser indiferente el resto de su vida, tendrá recompensa, porque el Señor un día volverá. Así sea aquellos que actuaron movidos por su cobardía, recibirán recompensa. El fuego lo probará. ¿Recuerdan? Los 2 recibieron bien, buen siervo y fiel, pero el otro también, siervo malo y negligente, porque su trabajo también merecía ser recompensado. ¿Recuerdan? Sí trabajó, sí se esforzó, y su trabajo y su esfuerzo fue
recompensado? Siervo malo y negligente. Así que hermanos, ninguna acción que hagamos pasa desapercibido. Así que hermanos, dice Pablo, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No lo es. No importa si lo que hacemos es visible, es importante, y si es aplaudido por los demás, nos debe interesar la mirada del cielo. Esa es la que cuenta, hermanos. Porque muchos aplausos aquí en la tierra, muchos de esos aplausos están llenos de envidia, de rencor, de amargura, de celos. Eso no, hermanos. Pero cuando estemos en su presencia, ¿verdad? Entonces cada uno pasaremos delante del tribunal de Cristo. Y entonces al que le dieron uno, ¿verdad? Quizás ahí estaremos todos, ¿verdad? No sé cómo será ese momento. ¿Cómo será, hermanos? No lo sé. Solo cuando escuchemos los nombres de cada uno. A ver, Eduardo Espinosa, te di 2 talentos. Ven, por favor. Gaby Toski, a ti te di 3, ¿verdad? Ven, pasa. Hermano Horacio, ¿verdad? A ti te di 1, pasa. Abacú, te di 5 talentos, pasa. Y saben, hermanos, ojalá ninguno de nosotros sea como, ¿dónde lo dejé? ¿Verdad? Si yo recuerdo que, es que ya no me acuerdo si era enseñar, predicar, pero algo se me dio a mí, ¿verdad? Ojalá ninguno esté así ese día. ¿Sabe por qué? ¿Recuerdan? Que el que haya servido un vaso de agua fría, que yo les dije aquella vez, tiene que ser fría, eso dice la Biblia. Agua tibia no, hermano. El que haya servido un vaso de agua fría, por haber servido un vaso de agua fría, tendrá su recompensa. Así que, hermanos, eso de que es que no me llamó el pastor para servir en algún área, no es conmigo, hermanos. Yo no los voy a llamar a cuentas a nadie. Eso es Dios. Es que yo sí quería, pero el pastor no me llamó. No, yo ni di talentos, yo soy su amo. Él va a regresar. Accionemos porque Él espera ganancia de lo que Él ha dejado. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, amados hermanos, y hoy dije, quería hablar a los hermanos que por alguna razón están ahí en la periferia. Vienen, se sientan y se van. Queridos hermanos, un día va a regresar el amo y va a pedir cuentas. Así que no quisiera que avergonzados se levanten ese día y le digan al Señor, aquí tienes lo que es tuyo. Porque no tuve el valor, ni tuve el tiempo de accionar lo que tú me diste. No quisiera, hermanos. Quisiera desafiarlos a comenzar el próximo año, hermanos. Vamos a empezar a trabajar con algunos proyectos misionales. Y yo quisiera ver a toda la iglesia involucrada en un proyecto misional, en alguno de los proyectos. Quizás aquí, quizá Dios ha estado cargando el corazón por algo muy concreto. Quizá otros, ¿verdad? El corazón se está cargando por otras áreas. Pero hermanos, no podemos quedarnos solo así. Él espera que lo que Él dio como recurso, y aquí no estoy hablando solo de recurso financiero, hermanos. Yo no quisiera que nos fuéramos solo por esa línea. Lo que Dios ha dado a su iglesia como recurso
tiene que ver con los dones espirituales, tiene que ver con nuestras fuerzas, tiene que ver con nuestra posición, tiene que ver con nuestro conocimiento, tiene que ver con nuestra responsabilidad y también tiene que ver con los recursos, pero los recursos Él los da, hermanos. Eso es lo que enseña la parábola, que los siervos solo tenían que usar lo que el amo les ha dado. Y hermanos, Dios no nos pide que sirvamos con algo que Él no nos ha dado. Dios no nos llamaría, no pondría una carga en nuestro corazón por lo último de la tierra, si Él no estaría dispuesto a dar los recursos. Yo no creo eso, hermanos. Yo no creo que Dios nos está empujando a hacer algo en nuestra Jerusalén y hasta lo último de la tierra y Él no dar los recursos. Yo no creo eso. Yo creo que cuando Dios empuja a su iglesia a salir es porque los recursos van a estar. Así que, hermanos, yo les animo, de verdad les animo a que platiquen, piensen, estén atentos a lo que viene los próximos meses para la vida de nuestra iglesia, porque estoy seguro de algo. No hay el ministerio de calentamiento de sillas, no lo hay, ¿verdad? No lo hay. Ese ministerio ni lo vamos, no es proyecto misional, a propósito, hermanos, ¿verdad? Aquí en nuestra Jerusalén no va a ser proyecto misional el calentamiento de sillas. Lo que va a ser proyecto misional, si el Señor nos permite abrir una nueva obra, es acomodamiento de sillas, y ahí sí, ¿verdad? Pero no calentamiento de sillas, ¿ok? Así que quiero que lo mediten, que lo piensen, hablen con el Señor y díganle: Señor, yo soy más parecido a ese siervo, el tercero. Yo me siento bien, no haciendo nada con lo que tú me has dado, yo soy feliz. Oh, Señor, me has dado un solo talento, pero estoy tan agradecido que voy a empezar a trabajar. A los que el Señor les ha dado 5, hermanos, sigan con esos 5. Al que se le ha dado 2, no se le va a pedir más de 2, sus 2. Al que se le dio 1, se le va a pedir 1. Pero Él va a regresar, hermanos. Y entonces la pregunta es, cuando Él regrese, ¿cómo queremos estar? ¿Corriendo para ir a buscar el talento escondido? ¿O tomando de su mucha generosidad y decirle: Señor, mira, esto es lo que tú me diste, aquí está. Esto pude hacer con el Evangelio. Depende de cada uno, hermanos. Vamos a orar. Voy a pedirles que se pongan de pie. Y con eso vamos a concluir. Tenemos un canto más, me parece. Sí, ¿verdad? Vamos a cantar y luego el pastor Arturo nos va a despedir. Padre, estamos seguros que un día el Señor Jesucristo volverá. Que se tocará la trompeta y a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, Señor, si nosotros estamos vivos, seremos arrebatados también. Y entonces delante del Cordero, delante del tribunal de Cristo, cada creyente pasará a dar cuenta de lo que hayamos hecho. Dijo el Señor Jesús, sea bueno o sea malo. Y Padre, quisiéramos nosotros ser como esos 2 siervos primeros, que tomaron los recursos, los talentos, y en nuestro tiempo diríamos nuestros dones espirituales, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra juventud, y los desgastamos sirviéndote. Y en esa gratitud poderte decir: Señor, me diste un talento, aquí está. O poder decir: Señor, me diste 2, aquí hay otros 2. O me diste 5 y aquí hay otros 5. Señor, ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a mirar esto como tú lo ves. Bendice a mis hermanos. De manera especial te pido por los que pudieran estar tomando una decisión el día de hoy, de reflexionar, de replantear su vida
de ajustar sus prioridades, de ajustar su tiempo. Todos estamos ocupados, pero la manera en que administramos nuestro tiempo también dice dónde están nuestras prioridades. Y quizás algunos hoy regresando a casa tendrán que ajustar prioridades, horarios. No sé, Señor, lo que tú quieras hacer, pero nuestra intención es que cuando Cristo venga nos halles sirviéndolo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a cantar un último himno el día de hoy. Que Dios les bendiga, hermanos.